Hace un año perdí a una paciente de un tumor cerebral con 6 añitos, que quería ser pediatra por mis cuentos, y cuando llegó el momento, pues abracé a Laura, su madre, y le estaba abrazando una mujer que también es madre y que siente su dolor. Y yo creo que esto es maravilloso, o sea, practicar este tipo de medicina tan honesta y tan sensible es lo que luego cala en los pacientes. Hoy nos visita en Medicina Responsable la pediatra Lucía Galán Bertrán. Digamos que es pediatra por las mañanas y divulgadora y escritora por las tardes. En definitiva, pediatra a tiempo completo. Lucía, gracias por venir aquí a Medicina Responsable. Gracias a vosotros, un placer estar aquí. Bueno, es sorprendente e impresionante. 17 años de profesión, 10 libros publicados, 300.000 vendidos, 1 millón de seguidores en redes, 50.000 alumnos online, en esa difícil escuela de la maternidad, de enseñar a los padres a ser felices. Dando ejemplo, tú tienes 2 hijos. Tengo 2 hijos ya en plena adolescencia, o sea que estoy en un momento de rock and roll máximo, pero sí, la verdad es que cuando lo escuchas así, ¿verdad? Siempre parece que es mucho más de lo que realmente ha sido. Pero bueno, soy pediatra a tiempo completo, desde que me levanto hasta que me acuesto, la pediatría es mi pasión y esto me ha llevado a escribir libros, a escribir cuentos para niños, a divulgar en redes sociales. Al final, cuando sientes tu pasión como algo propio, pues es inherente a ti y utilizas todos los recursos que tienes a tu alcance para hacer llegar tu mensaje, ¿no? Apabullante. En cualquier caso, además, tú tenías claro desde pequeña que querías ser pediatra. Sí, lo tuve muy claro desde los 5 años. Yo a los 5 años tuve una enfermedad muy grave que se llama sepsis meningocócica, con una meningitis asociada bacteriana. Y yo no venía de una familia de médicos, mi madre es historiadora y mi padre es geólogo, pero esta enfermedad me tuvo postrada en una cama de hospital durante muchos días, estaba aislada, estaba incomunicada. En aquella época los niños pasábamos todo el tiempo solos, las visitas no estaban permitidas y a pesar de mi corta edad, pues yo recuerdo absolutamente todo, los días, las noches, los profesionales que entraban en mi habitación, la enfermera que se sentaba a pie de cama y me leía cuentos o me hacía mis trenzas, los pediatras que algunos se quedaban en el quicio de la puerta y no querían entrar por miedo a contagiarse, los que sí que venían e incluso me cogían en brazos. Y de aquella experiencia que fue realmente traumática porque con esa edad no entiendes muy bien, salí del hospital y lo primero que dije al salir por la puerta del hospital es: papá, mamá, yo de mayor quiero ser médico de niños para que ningún niño vuelva a pasar por esto. Y lo tuve clarísimo, nunca me planteé tener otra profesión que no fuese la pediatría y te diré que de aquella experiencia aprendí lo que luego nadie me enseñó en mi profesión. Aprendí la visión de la enfermedad desde los ojos de una niña, lo que necesita un niño cuando está postrado a pie de cama, esa necesidad de seguir sintiendo la magia y la inocencia que todos los niños necesitan, aún en un entorno hostil como puede ser un hospital, que muchas veces los médicos hablamos hacia los padres y no nos damos cuenta de que los niños nos están escuchando y que esos mensajes los pueden mantenerse en su memoria el resto de su vida, como fue en mi caso. Yo recuerdo conversaciones que ojalá no las recordara nunca, pero ahí están, ¿no? Entonces me dio esa visión de yo quiero ser una pediatra con esa mirada siempre hacia los niños. Fíjate, has contado muchas cosas que me han llevado a algún niño que he visto en un hospital, algún caso que me han contado, y lo que más me impresiona es que tan pequeña te impresionara tanto y quedara fijada en tu memoria. Es decir, sí. Un niño de 6 años habitualmente no recuerda esas cosas, salvo que le han hecho un impacto total y brutal en su vida. Sí. ¿Por qué fue tan brutal? Por supuesto, estabas sola, estabas enferma, pero ¿qué pasaba? Pues hubo bastantes acontecimientos que resultaron realmente traumáticos para una niña de esa edad. Primero, estaba sola en la habitación, no permitían las visitas. Mis padres al tercer día sí que les dejaron entrar 1 hora al día. Pero nada más, el resto del tiempo estaba sola, estaba atada en la cama, nos ataban a los niños porque llevaba una vía en cada brazo, entonces para que no nos las quitáramos, pues entonces te ataban a la cama. Estaba desnudita, yo no entendía por qué tenía que estar desnuda, yo de hecho cuando venían mis padres a la habitación les decía, por favor, decirle a los médicos que me den un pijama, porque con 5 años un niño tiene vergüenza y no hay ninguna necesidad de dejar a los niños desnudos en la cama, son aprendizajes
que aprendes a través de tu experiencia. Yo jamás desnudo completamente a los niños si no hay necesidad para ello, y si los tengo que desnudar se lo digo. Ahora te voy a bajar las braguitas, te voy a mirar y luego volvemos a tapar. ¿Te parece bien? Y aunque tenga 3 añitos se lo digo. Me decían siempre que al día siguiente me iba a ir a casa. Lucía, no te preocupes, que mañana ya te vas a ir a casa. Y yo llegaba el día de mañana y yo, ¡ay, hoy me voy a casa! Y ese día nunca llegaba, ¿no? Entonces aprendí que tenga la edad que tenga tu paciente, no le mientas. Explícale todas las cosas, porque los niños lo entienden. Los niños lo que no entienden es cuando no se les explican las cosas o cuando se les engañan, ¿no? Aprendí que hay que confiar en los niños. Yo ahora a los niños, por supuesto, no se les ata y ningún niño se arranca una vía. O sea, yo llevo ejerciendo 20 años la pediatría y todavía no he visto a ningún niño que esté hospitalizado y que se quite las vías, ¿no? Pero explícale las cosas que le vas a hacer. Mira, ahora te vamos a hacer una analítica, ahora van a venir estos doctores, preséntate, porque en mi habitación entraban infinidad de pediatras y nadie se presentaba, nadie me decía su nombre. Entraban, me pintaban las manchas que me iban saliendo, apuntaban cosas sobre mí, pero hablaban como si yo no estuviese presente. Y tenía 5 años, pero yo quería saber por qué estaba ahí, cuándo podía ver a mi padre, a mi madre, por qué no dejaban entrar a mi hermano, por qué no podía comer cuando tenía hambre o beber cuando tenía sed. Entonces, realmente eso me traumatizó mucho, porque se supone que los adultos siempre tienen que velar por el bienestar de los niños y siempre tienen que estar presentes para cuidar. Y yo en ese momento, a pesar de que tenía muchos cuidados hospitalarios, no me sentí cuidada como una niña. Entonces, desde ese amor es de donde yo dije, voy a ser pediatra, pero desde ese amor hacia el cuidado del niño. Ahora entiendo perfectamente tu vocación, cómo coges al niño cuando le recibes y, sobre todo, lo que ha cambiado la pediatría desde que tú estabas enferma hasta ahora, ¿eh? Sí, ha cambiado, afortunadamente. Radicalmente, vaya, afortunadamente. Ahora las UCI son de puertas abiertas, los padres siempre están con los niños, no se les hace ningún procedimiento sin que se lo expliques, o al menos no debería de suceder. Por supuesto que no hace falta desnudar completamente a los niños casi que para nada. Hay una visión mucho más humana y más sensible de lo que es la medicina, y antiguamente el niño era como una mesa que estaba ahí, el médico se dirigía a los padres, pero claro, ese niño, o sea, todo lo que sucede en esa primera infancia genera un impacto a lo largo de su vida tremendo. Vamos a analizar un poco lo que han sido estos años, lo que ha sido tu vida, pero voy a empezar por el final. Para llegar al éxito que tú tienes, el camino no es nada fácil. Nunca es fácil. ¿Cómo has asimilado o cómo vives este éxito y cómo lo administras personalmente? Pues vas aprendiendo sobre la marcha, porque nadie te prepara para tener éxito, ni siquiera tú te visualizas como para llevar este tipo de vida. Yo quería ser pediatra, lo tenía claro, y empezar a escribir libros fue más una necesidad mía de contar todo aquello que no me había ofrecido a mí los libros o la ciencia sobre mi propia maternidad. Yo cuando tuve mi primer hijo encontré infinidad de vacíos, sobre todo emocionales, para los que nadie me había preparado, y me sentí muy frustrada de no tener todas esas herramientas para gestionar mi propia maternidad, aun siendo pediatra, ¿no? Entonces empecé a escribir libros, pero yo, al menos cuando empecé a escribir libros, nunca imaginé que iba a terminar donde estoy ahora. Entonces no es fácil, porque no todo el mundo que te rodea tiene tu misma visión, ni lo ve igual. Hay mucha gente que se rodea a ti, te rodea pues por interés, pues porque quieren algo, y tú, como nunca lo ves desde ese lugar del éxito, pues confías, porque tú eres la misma persona. O sea, realmente cuando hablamos de éxito es la gente la que te pone ahí, pero tú eres la misma persona, entonces te relacionas exactamente igual con las personas ahora que hace 20 años, ¿no? Pero te das cuenta de que las relaciones no son las mismas. Entonces vivimos en un mundo en el que, desgraciadamente, pues no todo el mundo es bueno, hay muchas envidias, en mi profesión también. Entonces los inicios no fueron sencillos, porque yo empecé con algo que nadie hacía. O sea, yo cuando empecé en redes sociales hace 10 años divulgando sobre pediatría y me llamaban influencer, pues la gente asociaba influencer a la que anuncia champú o ropa, y bueno, yo es que soy divulgadora, es que soy pediatra, es que soy escritora, pero te metían como en ese saco, ¿no? Ahora, afortunadamente, han pasado 10 años, hay compañeros maravillosos haciendo divulgación médica y científica que son brillantísimos, mucho mejor que yo lo hacen, y ya parece que la gente ya como que te toma en serio, ¿no?
Pero al principio no fue nada sencillo. Entonces, bueno, al final yo creo que es rodearte de esas personas refugio, que yo digo, que son esas 2, 3, 4 personas que sabes que no te van a fallar, que han estado contigo a las buenas y a las malas, que te conocen perfectamente y que tú misma puedes ser como eres sin maquillaje y continuar hacia adelante. Yo es que soy la misma. Mis propios pacientes me dicen, oye, que yo te conozco desde antes que eras famosa y estás igual. Y yo, pues claro, o sea, que es que el éxito realmente es más la visión del que te pone ahí que la que tú misma tienes de ti, ¿no? No sabes cómo te entiendo. Y además está lleno de sentido común también lo que dices. Bueno, estudiar medicina en Oviedo, en tu tierra, el MIR lo haces en Alicante, allí te quedas. Sí. Y me imagino que en el hospital, desde tu infancia y tu experiencia, empiezas a ver lo mejor y lo peor de tratar a los niños. Sí, lo mejor, desde luego, es el propio niño, es la inocencia infantil, es sus miradas, es la gratitud de las familias cuando logras ayudarles, cuando logras aliviar el sufrimiento, cuando les acompañas, cuando realmente te sientes parte de algo, ¿no? Porque ves que al final estás en las conversaciones de tus familias, porque te tienen en cuenta, porque te respetan, porque les estás ayudando. Y sentir ese reconocimiento por parte de los pacientes, esto es maravilloso. Y lo peor es el sufrimiento infantil. Ver a un niño sufrir, a una familia sufrir y no tener a tu disposición los recursos para poder ayudarles más, esto es tremendo. Decirles a unos padres que se tienen que despedir de su hijo es devastador. Darles a unos padres un diagnóstico de una enfermedad crónica que le va a acompañar toda su vida a ese niño, o una discapacidad, o una enfermedad grave. Explicar clara y francamente a los padres de que no hay tratamiento para la enfermedad que tiene su hijo. Son cosas que incluso ahora diciéndolas son difíciles de entender, porque dices, es que, ¿por qué, no? Pero están ahí. Entonces, afortunadamente son los menores de los casos, pero están ahí. Y eso es terriblemente triste y duro, porque todos tenemos niños a nuestro alrededor, si no son propios son muy cercanos, y es imposible no empatizar con esos padres. Me voy a parar en los sentimientos. ¿Cómo admite o asume un niño que está muy enfermo? Pues lo tendrás que explicar, que hay que imputarle, que tiene cáncer. ¿Cómo asumen los padres que su hijo se ha muerto? ¿O le dices que se va a morir? ¿Y cómo se lo dices? Ese momento dramático para mí sería lo peor de todo, de la profesión humanamente. ¿Eso cómo lo has vivido? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo solventas? A ver, los niños, realmente los niños, como tienen esta inocencia tan maravillosa que forma parte de ellos, esto les protege infinitamente de la enfermedad, les protege incluso de la muerte y les protege de todo el dolor que sufren los padres. Entonces, los niños pequeños, ellos no son conscientes de si están en una situación muy crítica o niños terminales, en una fase terminal de un cáncer, por ejemplo, ellos no son conscientes de que se van a ir. Entonces no se les habla a los niños realmente de esto, ¿no? O sea, nuestra misión es que el niño esté tranquilo, que esté sereno, que esté sin dolor, que esté en paz, que esté cuidado, que esté mimado, y acompañar ese final de la vida, si es que llega, rodeado de sus seres queridos y con todo el amor del universo. Y el niño no necesita más, o sea, no pregunta, el niño está bien. A los padres es muy difícil, a los padres nadie les dice tu hijo se va a morir, pero bueno, hay muchas maneras de ir preparándoles en ese duelo, ¿no? Los padres hacen muchas preguntas, siempre tenemos que respetar los tiempos, no suelen hacer todas las preguntas de golpe y yo considero que el médico no debe de dar toda la información de golpe. O sea, esto es un ejercicio de equilibrio entre sus necesidades y sus emociones, y entonces nosotros tenemos que ir soltando esa información a medida que veamos que ellos están preparados para recibirla. Porque perder a un hijo es lo más doloroso que te puede pasar en la vida. Entonces, hasta que llega ese momento, primero, nunca sabemos al 100% que eso va a pasar, ¿no? Cuando hablamos de enfermedades muy, muy, muy graves. Pero yo siempre intento respetar los tiempos de la familia y les voy dando información a medida que ellos me la van pidiendo, sin generar falsas expectativas, pero sin tampoco mostrar una crueldad en datos, en cifras o en tiempos innecesaria, ¿no? ¿Y tú cómo controlas tu emoción, tu llanto, tu tristeza, incluso esa información que sabes que debes retener para que se preparen
ante una situación tan dramática? Bueno, pues intentas mantener el tipo, pero a veces no puedes, ¿eh? A veces no puedes y te emocionas con ellos. Y yo he llorado con mis pacientes y me he levantado de la mesa y les he levantado a ellos y nos hemos abrazado y fíjate, y te cuento, y me vienen ahora a la cabeza casos recientes y me emociono y la persona que está abrazando a esa madre es otra madre. O sea, yo cuando me pasan estas cosas en la consulta, hace un año perdí a una paciente de un tumor cerebral con 6 añitos que quería ser pediatra por mis cuentos y cuando llegó el momento pues abracé a Laura, su madre, y le estaba abrazando una mujer que también es madre y que siente su dolor. Y yo creo que esto es maravilloso, o sea, practicar este tipo de medicina tan honesta y tan sensible es lo que luego cala en los pacientes. O sea, los pacientes no necesitan una persona seria, impasible, que les comunique. O sea, creo que esto es terrible, ¿no? Entonces, le diría a los profesionales jovencitos que están empezando en esto que si te tienes que emocionar, te emocionas. Y creo que es que no hay nada más bonito. O sea, nuestra profesión es humana en todo su espectro y por ahí también pasa, pues a veces decirle simplemente, mira, es que no encuentro palabras de consuelo. O sea, esto que os está pasando de verdad es terrible, estoy aquí, os voy a ayudar hasta el final, voy a estar con vosotros, apoyaos en mí en todo lo que necesitéis y estamos juntos en esto. Pero cuando enferma un niño, enferma la familia, en realidad. Exacto. Mira, esto es una frase que yo digo mucho. Cuando lanzamos un diagnóstico de una enfermedad importante a un niño, estamos diagnosticando a los padres también. Esa enfermedad o esa discapacidad entra en casa de esa familia y lo cambia todo. Entonces, los pediatras tendemos a poner el niño en el centro de todo y desde mi punto de vista esto es un error. El centro es la familia, porque para que ese niño esté bien yo necesito que estos padres estén bien y que tengan esos cables a tierra, que yo muchas veces les digo, soy vuestro cable a tierra. Cuando veáis que vuestras fuerzas flaquean, cuando perdéis la cabeza, cuando os ponéis... O sea, aquí estoy yo, ¿no? Entonces, esta visión de el niño es lo único que me preocupa, no. Es que ese niño tiene un papá o una mamá detrás de ellos que yo los necesito ahí fuertes, porque si papá y mamá están mal, el niño va a estar mal, ¿no? Entonces me gusta esta visión de la pediatría mucho más integral hacia el cuidado de toda la familia. Antes de entrar aquí al plato hablamos de un amigo común, Juan Casado, que me contaba historias tremendas de padres que se quedaban toda la noche junto a sus hijos muy enfermos, dándoles la mano sin dormir un día y otro. Y me contaba algo que yo te lo pregunto a ti. Lo más importante para un niño, en cualquier circunstancia, esté sano o enfermo, es el afecto. Eso. Que le toques, que le mimes, que le digas que le quieres. La afectividad creo que es fundamental para el desarrollo de un niño. Exacto, el amor. Es que además los niños no necesitan mucho más. O sea, los niños necesitan sentirse cuidados y necesitan sentirse amados. Y no necesitan mucho más. Yo he hecho viajes a África con UNICEF y he estado en sitios, bueno, he estado en Níger, que es el país más pobre del planeta, he estado en lugares absolutamente donde no tenían nada de nada, y los niños lo único que necesitaban era que su madre estuviese ahí. No te piden cualquier otra cosa, pero es que esto te pasa en Níger, y te pasa en un hospital, y te pasa en La Paz, o te pasa en el Niño Jesús. El niño lo que necesita es a sus padres. Por eso ha sido un antes y un después que los hospitales hayan cambiado esta mentalidad y que las UCIs, por ejemplo, sean UCIs de puertas abiertas, donde los padres pueden estar a pie de cama con sus hijos, porque es que el niño no te hace grandes preguntas, no te dice, pues como mucho te pregunta cuándo vamos a salir de aquí y vamos a poder comernos un helado, pero no van más allá, no se hacen preguntas trascendentales. Entonces, mientras papá y mamá o sus cuidadores principales estén junto a él, todo está bien. Lucía, voy a preguntarte un poco por tu vida personal, si me lo permites. Claro. ¿La vida hospitalaria es dura? ¿Es muy dura? Guardias, llegas a casa, 2 hijos, un divorcio. Me imagino que se juntó un cóctel explosivo porque es una etapa dura de tu vida. ¿Qué hace que des un giro radical y hagas algo diferente a que te lleva a Lucía, mi pediatra? Sí. ¿Qué pasó en tu cabeza y en tu vida? Yo además un poco ahí todo. ¿Ves? Si es que al final yo siempre digo que cada crisis es una oportunidad de reinventarse, de renacer, de reconstruirte. O sea, lo mío fue realmente lo has descrito muy bien, fue una catarsis, pero yo no soy una mujer de quedarme en el destrozo. O sea, yo recojo todos los trocitos, lamo mis heridas y de esto tiene que salir otra cosa.
otra cosa que necesariamente tiene que ser mejor, porque, ¿no? Para algo, deshacemos algo para construir algo mejor. Pues fue una época muy intensa, 2 niños muy pequeñitos, 3 y 2 años, yo muy joven, necesidad de trabajar mucho para sacar adelante a mi familia, y yo creo que toda esa necesidad que tenía de soltar toda esa lucha interna y externa que viví en aquel momento me llevó a escribir libros. O sea, la trilogía, mis primeros 3 libros, yo siempre digo que fueron mi terapia. O sea, los escribí para mí realmente. Yo no escribí los libros, voy a ayudar a la gente. La sorpresa fue cuando se convirtieron en bestseller y me escribían por miles diciéndome, Lucía, es que me has cambiado la visión, me has cambiado la vida, gracias, no sabes lo que nos ayudas. Y yo digo, ojo, pobrecillo, si es que yo realmente estos libros los escribí entre lágrimas para reafirmarme, para limpiarme, para poner en valor todo lo bueno que había dentro de mí y en mis hijos, y para darme cuenta que lo realmente valioso que hay en la vida son muy poquitas cosas, y te diría que no son cosas, sino que son personas, ¿no? Entonces, al final yo tengo que agradecer toda esa época, porque gracias a esa catarsis yo soy la mujer que soy ahora. Y cuando uno atraviesa situaciones tan difíciles y sales de ellas, pues es que te haces así como un poco invencible, ¿eh? Dices, bueno, pues ya está, pues si he salido de esto, venga, ¿qué es lo próximo? Un poco así ha sido. Bueno, te reseteas, sí, y ese cambio de vida te lleva a la medicina privada y creas Centro Creciente, que es algo totalmente novedoso en España. Bueno, pues este concepto de Centro Creciendo nace de justamente esa necesidad de abordar la pediatría desde otro punto de vista. Yo cuando terminé la especialidad me di cuenta que 1 de cada 10 niños necesitaba de una unidad de atención temprana, y que cuando mandábamos a un niño a una unidad de salud mental, desde la consulta del pediatra, aquello era como mandarlo a caer a un agujero negro, que no sabías muy bien ese niño, pues el fisioterapeuta en un sitio, el logopeda en otro, el neuropediatra en el hospital, el estimulador en un bajo de un edificio de no sé dónde, y los padres venían diciendo, no, tal día voy a pero la verdad es que uno me dice esto, uno me dice lo otro. Y digo, es que es verdad que los pediatras tenemos muy poca formación en salud mental, en psicología, en psiquiatría, en logopedia, en fisio. Digo, me encantaría poder hacer ese abordaje integral del niño, que el niño no solamente son mocos, toses, neumonías y apendicitis, que hay muchísimo más, y que detrás de un niño hay unos padres que muchas veces están desbordados, que incluso necesitan terapia o tratamiento y no somos capaces, ¿no? Entonces creamos un centro donde trabajamos pediatras, psicólogos, psiquiatras, logopedas, fisios y todas las especialidades pediátricas para poder hacer ese acompañamiento integral de la salud física y de la salud mental de los niños y de los padres. Para entonces ya tienes la varita mágica, que todo lo que tocas empieza a funcionar, te llega el éxito y das las clases a los padres. Por cierto, dices en alguno de tus libros que acompañas a los padres en apasionante camino de ser felices teniendo un hijo. Sí, claro, porque hoy en día parece que cada vez que sale el tema de la maternidad o de la paternidad es como, uff, esto es durísimo, es terrible, o sea, son como unos mensajes tan negativos que hay veces que me escriben diciendo, es que yo no sé si tener hijos, porque la verdad es que nos lo pintan fatal. Y hombre, pues es difícil, pues claro que es difícil, quiero decir, también sacarte una carrera es difícil y tener un puesto de responsabilidad es difícil, pero tener un hijo, o sea, es la experiencia más transformadora y más vital que puedas tener, o sea, es que es un reto continuo, eres mejor persona, despierta tu empatía, tu generosidad, tu amor por todo el mundo, quiero decir que es difícil, sí, es difícil, pero es maravilloso poder dar vida. Lucía, ¿y tus preocupaciones? Quiero decir, cuando uno es padre y madre, sobre todo los primerizos, tú hablas de muchas cuestiones, la que más sorprende enseguida, tiene un niño 40 de fiebre y los padres primerizos piensan, se me muere el niño, voy a ir corriendo, el pediatra me voy a urgencias, ¿no? Entonces todas las urgencias tienen los niños que probablemente, pues nada, no tienen nada. Bueno, 40 de fiebre y 37 y medio también. Bueno, en fin, eso ya son los más escépticos. Los padres, claro, somos todos, claro, como que eres un hijo es difícil de explicar porque se vive y cuando eres padre entiendes lo que tenían tus propios padres, ¿no? Pero claro, esta novedad, el ser padre, esa preocupación que se convierte en una pesadilla,
¿Esto cómo se trata? ¿Esto cómo se cura? Bueno, pues ¿Qué les dices? claro, pues hay que aprender a gestionarlo. Quiero decir que yo creo que los padres tienen que buscar un pediatra que les dé esa seguridad y esa tranquilidad y sobre todo esos pies en la tierra y ese sentido común, ¿no? O sea, si tienen un pediatra que se echa las manos a la cabeza cada vez que el chiquillo tiene fiebre, mal vamos, que realmente no he conocido ningún pediatra así. De hecho, los padres muchas veces se quejan, es que siempre me dicen que no es nada, que no es nada, que no es nada. Es que la mayor parte de las veces no es nada grave, afortunadamente. O sea, que cosas graves en los niños hay muy pocas. Lo que pasa que en los medios de comunicación siempre nos sacan lo grave y entonces siempre te da la sensación como madre que tu hijo está en riesgo vital permanentemente. Dices, es que voy a salir a la calle y le va a pasar algo gravísimo a mi hijo, porque si no es el COVID es la bronquiolitis y si no le va a caer algo y si no le van a atropellar y fíjate este niño que se cayó del columpio y se quedó tetrapléjico. Quiero decir que es que las noticias a veces son abrumadoras, pero urgencias vitales hay poquísimas, poquísimas. O sea que los niños se ponen malitos muchas veces, pero la mayor parte de las veces no es nada grave. Entonces, este mensaje de tranquilidad, yo creo que los padres se lo tienen que repetir como un mantra. Mi hijo va a tener fiebre muchas veces, no pasa nada, forma parte de este camino y lo que sí que tengo que saber es cuándo tengo que consultar, ¿no? Si lleva más de 3 o 4 días con fiebre, si al tercer o cuarto día en lugar de mejorar el niño empeora, pues vamos a ver qué pasa, si además de la fiebre hay dificultad respiratoria, el niño parece que respira como un perrito, si el niño deja de comer, si se queda así aparcadito y no quiere jugar a sus juegos favoritos, si tiene una piel rara, le veis un color raro, pues esos son signos para, oye, ir al pediatra tranquilamente y decir, a ver, algo está pasando. Pero la mayor parte de las veces tienen fiebre, mocos, toses y el niño está tan campante y tan feliz. Pero Lucía, es que ahora os ha salido un competidor a los pediatras, se llama Google. Ya. Y este Google, el Google va no solamente a mirar la enfermedad, hay padres que nuevas técnicas. A mi hijo le voy a meter en la cama a las 7 de la tarde, le voy a levantar a las 7 de la mañana, estricta, total. Y hay otro pediatra en Google que dice exactamente lo contrario. Sí. Aquí cada uno tiene... El Google es un maestro de maestros de los pediatras, para volverse loco también. Sí, sí. Y luego, claro, vienen y dicen, es que a ver si os ponéis de acuerdo, porque cada uno dice una cosa, que tampoco les falta razón, porque es verdad que la pediatría, como todas las disciplinas, tienes que estar actualizado. Entonces, si no estás actualizado, pues es verdad que si caes en distintos compañeros, pues a veces llegan mensajes contradictorios y los padres, es verdad, y con razón, pues desconfían, tienen miedo, les genera inseguridad. Entonces yo siempre les doy un consejo, un pediatra, el que sea, pero con el que te sientes que estás seguro, que estás bien acompañado y ya está. Porque hay muchos padres que les encanta picotear. Y van con uno, y van con otro, y van con no sé qué, y este me ha dicho no sé qué, y entonces te sacan ahí el listado. Menganito me dijo que esto. Luego viene este y me dijo esto otro. ¿Y tú qué opinas, tal? Y te ponen ahí en Busquemos la media. Entonces, buscar un profesional que sea, os sentís seguros, tranquilos y bien acompañados, pues ya está. Lucía, cosas muy concretas. Nuevas tecnologías y educación. Nada más barato que poner a un niño a ver la televisión o darle una maquinita para que nos olvidemos de él y nos deje en paz. Sí. Es una moda, ¿eh? Es una moda, a ver, las nuevas tecnologías, seguimos diciendo nuevas tecnologías, pero ya llevamos con ellas ya unos cuantos años, ya son tecnologías. Están aquí, se van a quedar, son el futuro, nos facilitan nuestro día a día hoy en día, ya no podemos vivir sin ellas, realmente tienen muchas más cosas positivas que negativas, pero como todo en esta vida tenemos que hacer un uso responsable y tenemos que educar a nuestros hijos en la tecnología, igual que les educamos a la hora de sentarse en la mesa, no se mastica con la boca abierta, hay que utilizar la servilleta, nos tenemos que lavar las manos antes de sentarnos, no se interrumpen las conversaciones, se da gracias, se piden las cosas por favor. Tenemos que educar a nuestros hijos en las tecnologías. Y lo que la Organización Mundial de la Salud y la Academia Americana de Pediatría es muy clara al respecto, menores de 2 años no deben de consumir ningún tipo de pantalla, no es bueno para su neurodesarrollo. Hay 1000 recursos antes de las pantallas en los pequeñitos, suelo, juguetes, mantita, gateo, correr, pero nada de pantallas. Entre los 2 años y la preadolescencia, no más de 1 hora al día. Es muy cómodo dejarles ahí a los niños. Hombre, claro que es cómodo. La mejor niñera es una televisión encendida. Sí, pero no es bueno para ellos. Claro. O sea, esto es igual que el chaval de 15 años, es comodísimo dejarle la casa con sus amigos y llenarle la nevera de cervezas. Sí, no te van a dar nada a la lata, seguro. Pero pues esto es igual. Entonces, pantallas, menores de 2 años nada. Primera infancia, máximo 1 hora al día, y adolescencia nos recomiendan no más de 2 horas al día, que yo sé que esto es un reto... Fíjate, Lucía, según hablabas, incluso hasta los 15 años, me ha venido a la cabeza los límites. Sí. Los padres de ahora les cuesta mucho poner límites a los niños. Cierto. Que llora, que llore. Que quiere un juguete, se lo doy. 2. Es muy preocupante, pero claro, es que
poner límites significa que tienen que estar encima el padre y la madre. Y da la impresión de que eso se ha relajado un poco para que les dejen en paz, ¿no? Es una impresión, igual estoy equivocado. Sí, a ver, hemos pasado de una educación muy autoritaria, ¿no?, de hace 30, 40, 50 años, a una educación muy flexible. Entonces, bueno, yo soy amante de los términos medios. Desde luego que la flexibilidad y la ausencia de límites tiene una repercusión importante en el desarrollo del niño. O sea, un niño que no aprende de pequeñito los límites, lo que está bien, lo que está mal, pues será un niño y un adolescente que vaya por la vida pensando que los límites los pone él, porque a mí nunca nadie me ha enseñado que esto está bien o que esto está mal, y entonces nos encontramos con niños o adolescentes tiranos que luego cuando salen a la vida real se encuentran con una realidad que están absolutamente desarmados. O sea que la sobreprotección desprotege a nuestros hijos. Y aparte es tremendo, quiero decir que les estamos haciendo un flaco favor. Todos tenemos unas normas y unos límites desde que somos pequeñitos hasta la vida adulta. Cuando somos pequeñitos los límites pues son más cortitos y más limitados, y cuando somos mayores... Pero Lucía, pues, ¿les condiciona la vida futura? Claro que les condiciona. Su carácter, su personalidad, su forma de actuar. O sea, es muy habitual encontrarnos en consulta a niños de 8, 9, 10 años que son los que llevan las riendas de la casa, porque sus padres nunca han sido capaces de ponerles límites a sus hijos. Entonces, todos son disputas, todos son broncas, los niños tiranizan a sus padres, luego cuando hay conflictos en el colegio, porque claro, un niño pero la culpa no es del niño, porque ese niño que nunca le han enseñado lo que está bien, lo que está mal, o que las acciones tienen unas consecuencias, pues entonces sale a la vida real, sale al parque, al colegio o a la calle y se cree que es el rey del mambo, ¿no? Entonces, si tú desde que son pequeñitos les enseñas que cada acción tiene una consecuencia, pues entonces serán personas tranquilas, serenas, generosas con el resto de las personas, comprometidas, pero no tiranos en potencia. Déjame que hablemos de las madres. Venga. Porque lo esencial permanece a lo largo de los siglos. Es decir, las madres han sacado miles de millones de niños adelante, Sí. Con unas medicinas o con otras, con unos inventos o con otros. De la madre a veces se ocupa la gente poco, nos ocupamos poco, pero tiene una labor fundamentalmente hasta ahora la madre, ahora empieza a incorporarse el padre en el desarrollo del niño. La madre, ¿quién cuida de la madre? ¿Cómo evolucionó la madre? ¿La intuición de la madre ha sido lo que nos ha salvado a lo largo de los siglos a saber hacer las cosas? ¿Ha cambiado su papel? Qué maravilloso esto. Mira, en uno de los libros tengo un capítulo que se llama Las heroínas del planeta, las mujeres africanas, a través de una experiencia que viví en África, de cómo las mujeres africanas realmente tiraban hacia adelante y eran las que sacaban adelante a esa media de 7, 8 niños que tenían cada una de ellas. Y era espectacular cómo entre ellas tejían esa red de comunidad de madres, iban transmitiendo la información, se cuidaban unas a otras, eran auténticas sabias, y me inspiró muchísimo, ¿no? ¿Quién cuida de la madre? Pues yo creo que hemos pasado a aprender a cuidarnos solas, o al menos yo es lo que pienso y lo que intento educar a mis hijos. Yo tengo un chico y una chica. Realmente ni mujeres ni hombres necesitamos o sea, no debemos depositar en otra persona nuestro propio autocuidado, ¿vale? O sea que nosotros tenemos que aprender a cuidarnos, aprender a saber cuáles son nuestras necesidades, aprender a poner límites a la gente. O sea, yo desde hace mucho tiempo he aprendido a decir un no sin despeinarme, sonriendo incluso, pero sin que me suba la frecuencia cardíaca. O sea, y de buenas maneras, quiero decir, hay que ser asertivos. Mira, estupendo, pero no. Entiendo tu punto de vista, pero no, porque bajo él me sabe mal, ¿qué van a decir? Pues qué más da. Vamos cargando, vamos cargando, vamos cargando. No todo el mundo tiene tu personalidad, Lucía, ¿eh? Sí, no, pero uno no nace así, ¿eh? Ya. Vas aprendiendo que si cada vez dices que sí a todo el mundo, al final estas espaldas, o sea, llega un momento que caes, porque nadie es invencible. Entonces yo creo que las madres hemos aprendido a autocuidarnos mejor y a poner esos límites sanos y saludables que todas necesitamos. Vamos a las redes un momento. Venga. ¿Son eficaces realmente las redes para enseñar a los padres? Muchísimo, o sea, muchísimo. Mira, yo en una mañana de consulta llego a 20 familias, y les doy información valiosísima a 20 familias. Pero yo en un vídeo de 1 minuto puedo llegar a 1 millón de personas en 3 horas. ¿Es valioso o no es valioso explicar en 1 minuto las medidas de prevención de la muerte súbita del lactante y que te escuchen 1 millón de personas?
es valiosísimo. ¿Es valiosísimo o no es valiosísimo explicar por qué las vacunas no provocan autismo y que lo reproduzcan 3 millones de personas? Es valiosísimo. O sea, de una manera o de otra estás protegiendo a la infancia, porque al final las decisiones de los padres, los perjudicados son los niños, que es lo que a mí me movió inicialmente a estar en las redes sociales. O sea, un adulto puede consultar aquí y allá, pero la decisión que tú tomes la tomas por una personita que no puede tomar decisiones por sí misma. Eso es lo bueno de las redes. ¿Y qué es lo malo? Bueno, malo hay mucho, claro. Para ti, en tu trabajo de divulgadora. Sí. Bueno, pues para mí en concreto, pues campañas de acoso, la envidia, linchamientos públicos basados en mentiras, la difamación, o sea, es pronunciar la palabra vacunas y ya tienes ahí a una legión de... ¿Cómo lo llevas? Pues al principio lo llevaba muy mal, porque realmente no entiendes, porque tú estás dando tu tiempo de una forma absolutamente generosa por el bien de la comunidad y de repente es como abrir la puerta de tu casa y encontrarte un montón de gente que viene a pegarte y a insultarte. Es esa misma sensación, ¿no? Pero, a ver, un momento, que yo abro la puerta de mi casa y os recibí aquí para ofreceros esto que creo que es bueno para vosotros. Y de repente te encuentras con ese odio. Un odio al que yo no estoy acostumbrada. O sea, yo no estoy acostumbrada a recibir odio nunca, ¿no? Entonces, de repente, leer todos esos comentarios tan horribles al principio los llevaba fatal. Ahora ya, es verdad que ya son mucho más reducidos porque ya como que la gente te respeta, sabe que ponen en valor lo que dices, ya te conocen tu trayectoria. Entonces, bueno, siempre sale alguno, pero bueno, pues das por hecho que no le puedes gustar a todo el mundo, bueno, pues que hay gente que es maleducada y ya está, y es maleducada en la calle y en las redes. Déjame poner un ejemplo que dime tú si es así, si es verdad. Venga. Me llamó la atención un mensaje en Instagram que mandaste, me parece, a tus hijos. Decías algo así como merienda, 2 piezas de fruta y una nota de ánimo. Y se volvieron locos contra ti, ¿pero por esto? Bueno, pues fíjate, eso fue... Bueno, yo digo, no puede ser, está equivocado esto. No, pues sí, porque iba en un tupper de plástico y el bocadillo creo que estaba envuelto en papel albal. Bueno. Y el botellín era también de plástico. Entonces, claro, salieron aquí un grupo de ecologistas. Parece mentira, estás intoxicando a tus hijos con los plásticos y cómo puedes utilizar papel albal para envolver el bocadillo con lo que contamina el planeta, una persona de tu relevancia lanzando este mensaje. No, mira, perdona. El mensaje es que mis hijos almuerzan 2 mandarinas y un bocata de pan integral con queso fresco. Ese es el mensaje. Y que no tienen donuts ni... Y no un donus, un bollicao o unas galletas. Ahora, pues sí, pues el bocadillo está envuelto en papel albal, pues lo siento, pues intentaré no utilizar más papel albal, pero... Me ha recordado el monstruo de las galletas que Valentín Fuster cuenta, que empezaron a meter fruta para que los niños americanos comieran fruta que no comían fruta. Muy bien. Y funcionó. ¿Ves? Funcionó la campaña. Bueno, cuando hablas de quejas, has mencionado las vacunas. Yo aquí soy muy radical. No entiendo algo que has mencionado, que la gente no quiera vacunar a sus hijos. Yo creo que eso es rozando el maltrato a un hijo, negarle una vacuna, que por cierto hasta ahora prácticamente pasaba inadvertido, le vacunábamos y más, pero ahora hay un movimiento negacionista antivacunas que yo creo que es un auténtico disparate. Digo para que nos insulten a la vez, vaya, o sea, para que no te quedes sola cuando te insultan. Sí. A ver, yo llevo lidiando con los antivacunas, pues yo creo que desde que soy pediatra. De hecho, trabajé durante unos años en un sitio donde había una comunidad de antivacunas que cuando necesitaban asistencia médica venían al hospital donde yo estaba trabajando y entonces ahí me pude curtir en este discurso que utilizan todos los antivacunas, ¿no? También entendí que desde la ira, desde el enfado y desde el ataque no iba a conseguir nada positivo con ellos, ¿no? Entonces aprendí a llevarlos a mi terreno a base de ganarme la confianza. Es decir, yo tuve muchas familias de comunidades antivacunas en las que en la primera visita ellos claramente ya se posicionan, te dicen que no van a vacunar a sus hijos, tal. Entonces, bueno, en esa primera visita tú les preguntas cuáles son las motivaciones que les llevan. Siempre tienes que intentar hacerlo sin juicio y sin ataque. O sea, desde la mirada del curioso, ¿no?
Ay, ¿por qué? ¿Qué te hace llevar a no vacunarle? ¿Te preocupa algo? No, porque es que mira, es que tal, es que las vacunas tienen mercurio. No, mira, es que desde tal año ninguna vacuna lleva mercurio, tal, es que quizá te ha llegado una información equivocada, tal. La mayor parte de los argumentos que ellos utilizan para mí son muy sencillos de rebatir, porque no son verdad, ¿no? Pero hay veces que en esa primera visita se ponen tan a la defensiva que te das cuenta de que en ese momento tienes la batalla perdida. Entonces es mejor no seguir por ese camino. Entonces dejas a un lado las vacunas y yo sigo con la revisión del niño sano normal. ¿Y qué tal la lactancia? Y mira al bebé, y mira qué guapo, y mira los reflejos, os voy a explicar, vamos a ver, ta, ta, ta. Y te lo citas al mes siguiente y a los 2 meses, pues tal, 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 tal. Y a lo mejor después de 4 o 5 visitas ese niño se pone malito. Y los padres vienen asustados. Bueno, pues no os preocupéis, mira, lo que tiene el niño es esto, ta, 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 le vais a dar esto, ya veréis cómo mejora, venir dentro de una semana y me contáis, ay, Lucía, gracias, el niño está mejor, tal. Y se vuelve a poner malito, y se vuelve a poner malito. Y después de un tiempo ya has construido una relación que está basada en la confianza. Entonces ahí a lo mejor es momento. Oye, venga, vamos a retomar esto de las vacunas. Mirar, el niño ya ha cumplido 1 año, tenemos todo esto, tal. Entonces ellos ya te hablan desde otro lugar, porque ellos ya han visto que tú te preocupas realmente por el niño. Además han comprobado que les has salvado ya de unas cuantas angustias, tal, tal. Y entonces, desde ese lugar yo he sido capaz de vacunar a un montón de familias antivacunas. Siempre cuando viene la pareja, siempre hay uno que duda. Entonces, hay que ir a ese. ¿Pero es por ignorancia, por miedo, por superstición, por desconfianza? La mayor Porque cuando parte nosotros éramos niños ponía la vacuna y ya nadie decía está, nada. Te No preguntaba si era moderna, si era AstraZeneca, ni te lo preguntaba. Escucha, y te vacunaban en el colegio y tus padres ni se enteraban. Te han vacunado hoy, igual tienen fiebre. Ah, tal, y ni te pedían permiso ni nada. Nos hemos vuelto locos. O sea, avanzamos en la medicina y negamos lo que es el progreso. Es así, ¿no? Es así. Yo cuando me compré una casa no le pregunto al arquitecto que por qué pones la viga aquí y no la pones aquí. Oye, es que yo quiero... No se me ocurre, porque es que se me puede caer la casa encima, ¿no? Pero al médico se le cuestiona. ¿Y por qué esto y no lo otro? Y yo no sé, yo voy a mi asesor fiscal y me dice, Lucía, esto hay que hacerlo así. Es que no se me ocurre llevarle la contraria y al arquitecto tampoco, pero a nosotros nos ponen en entredicho. No pasa nada, porque yo paciencia tengo mucha. Entonces, ignorancia, por supuesto, porque ellos manejan unos datos que están totalmente equivocados. Entonces, si ellos te dicen una cosa, tú intentas ofrecerles la evidencia científica, pero cuando ya te dicen que desconfían de la evidencia científica y que ellos tienen sus propias fuentes, pues entonces es difícil, porque es como intentar convencer a una persona que cree en Dios en que no existe, o al revés, o convencer a un no creyente en que existe. O sea, cuando ya entramos en una cuestión de fe, ¿no? No es que tus fuentes, la evidencia científica, la Asociación Española de Pediatría, la americana, la OMS, no son fuentes fiables. Yo tengo mis fuentes fiables, que es este chamán. Claro, ahí ya, ¿sabes? Entonces, no puedes ir por ese camino. Entonces, lo que tienes que hacer es construir una relación de confianza en el que vean que realmente eres una persona de fiar y que te preocupas mucho por la salud. Sobre todo que tú se las pones a los tuyos, por empezar. Bueno, por supuesto. Por supuesto. A mí una de las preguntas que más me hacen, pero tú vacunas a tus hijos, pues sí, pero claro, tú les has puesto tal, pero tú, pues claro. Déjame ver, vacunas. Yo creo que ahí ha sido especialmente beligerante, no solo con las de los niños, sino en el COVID. Habéis ganado un juicio, el Colegio de Médicos de Alicante, sí, porque dijisteis que ¿por qué van a vacunar antes a los médicos de la sanidad pública y de los de la privada? Es sanidad. O sea, todo el mundo tiene que estar delante de un paciente y no hay que diferenciar, somos iguales. Sí. Pero, oye, tú creo que eres de las más beligerantes para ganar esa batalla. Pero ¿por qué no se hizo vacunar a todos a la vez? ¿Por qué había que diferenciar unos de otros? Eso fue tremendo. ¿Y cómo fue la batalla? Vaya. Era ridículo, pero el planteamiento... Eso fue tremendo porque empezaron a vacunar a todos los compañeros de la sanidad pública, pero es que siguieron vacunando a personal no sanitario en la Comunidad Valenciana. Y entonces ahí entraron los informáticos, los jardineros, los familiares de las personas que trabajaban en el hospital. Eso es de coña, con perdón. Pero es que fue así. Entonces, nosotros nos estábamos jugando la vida exactamente igual que los compañeros. Ya lo creo. Y exigíamos la vacunación y nos hacían caso omiso. Entonces, ¿aquí qué pasa? O sea, aquí hay profesionales de primera y profesionales de segunda. O sea, y es que además se estaba vacunando a personas que ni siquiera eran sanitarios. Ni siquiera eran sanitarios. Y nosotros seguíamos viendo pacientes de COVID. Y a nosotros nos derivaban de la seguridad pacientes con COVID porque el sistema estaba como estaba y por supuesto que aquí estábamos para ofrecer toda nuestra ayuda. Y nosotros no cerramos en ningún momento y estuvimos viendo pacientes COVID desde el primer día hasta el último. Y nos vacunaron con 2, 3 o 4 meses de retraso.
Entonces se demandó, ellos bueno, intentaron echarlo hacia atrás, bueno, ganamos y ahora el Tribunal Superior de Justicia nos ha vuelto a dar la razón diciendo que ha sido un trato flagrante, discriminatorio y que atentaba contra el derecho a la salud y contra el derecho a la vida. Eres peleona, irradias entusiasmo cuando cuentas las cosas. Lancé un vídeo que ahí sí que tuve que contenerme muchísimo porque tenía una rabia contenida tremenda, llevaba un año sin ver a mis padres, con un miedo atroz cada vez que llegaba a mi casa, y grabé un vídeo, vamos, diciéndole a la propia consejera de Sanidad que a mí ella no me representaba en absoluto, que esto era un trato flagrante, discriminatorio y que era una vergüenza lo que estaba pasando y y se viralizó, también tuvo millones de visualizaciones, pero ahí el mérito fue del Colegio Oficial de Médicos de Alicante, que fue quien lideró la demanda colectiva, que presentamos una demanda colectiva que ganamos. Hablaría horas y horas contigo, pero quiero satisfacer por lo menos una curiosidad. A mí me dan especial ternura los niños maltratados. Y a mí me da la impresión, por lo que me decía Juan y algún otro pediatra amigo, que notáis cuando hay un niño maltratado. Lo notáis no solo porque el golpe o la situación del niño física lo puede delatar, sino por cómo actúa el niño con respecto a sus padres. O que no se acerca al padre, o que baja la mirada o que no le mira. ¿Cómo los vives esto? Porque yo creo que esto es especialmente duro, ¿no? Hablamos mucho de violencia, es muy duro. Pero la violencia con los pequeños es tremenda. Bueno, es tremendo porque es absolutamente injustificable y es cruel. O sea, es cruel, es de naturaleza cruel. Porque no hay nada más indefenso y más vulnerable y más dulce que un niño, ¿no? Entonces, bueno, son niños muy especiales porque efectivamente algo ya notas. No es fácil, ¿eh? No es fácil porque luego hay niños que son tímidos de base, bueno, te puedes encontrar muchos modelos familiares y no es fácil. Pero suelen ser niños, pues efectivamente les notas esa mirada triste, en cuanto el padre o la madre, quien sea, habla, pues enseguida ves como actos reflejos en el niño, a veces a la exploración. Yo tuve una vez un niño que me llamó muchísimo la atención cuando lo fui a tumbar en la camilla, reaccionó de una forma súper violenta, de hecho fue a pegarme, era un niño ya bastante mayor y entonces hizo una reacción como muy a la defensiva, como queriendo pegarme, y esto me sorprendió muchísimo porque yo soy muy suave a la hora de cogerlos, los tumbo, tal, y aquel niño, pues ese movimiento le recordaría algo. Luego efectivamente se demostró que estaba sufriendo violencia doméstica y me sorprendió muchísimo esa manera que hizo como de pegarme, que no suele ser lo habitual, porque el niño maltratado suele adoptar una actitud muy sumisa. O sea, son niños que se anulan, se bloquean, y entonces el cerebro del niño funciona de esa manera. Ante una situación extremadamente traumática, cuando hay mucho sufrimiento, sufren un bloqueo. Entonces se quedan como paralizados, ¿no? Entonces cuando perciben una situación en la que ellos pueden sufrir, directamente se anulan. Entonces son críos que se quedan con una mirada fija, que no se mueven, pero la reacción de este niño, que fue justo al contrario, me llamó muchísimo la atención y luego salió todo lo demás y estaba sufriendo violencia en el hogar, pero sí es tremendo esto. Hay muchos niños que sufren, no solamente porque sus padres se pegan, ¿no? Cuando hay discusiones en casa, cuando hay violencia, cuando los padres se insultan, se llevan mal, cuando hay situaciones, digamos, que no son las habituales, de las que conocemos en las películas de las familias maravillosas. Sí. ¿Pasa más de lo que pensamos? Sí. ¿Y cómo lo vive el niño? Sí. No solo la violencia física, ¿eh? Sí, ¿no? La violencia verbal, la violencia entre padre y madre y ese niño que está ahí que lo escucha todo. Sí, yo creo que estos son violencias invisibles que están en muchísimos hogares debido a por un lado, a la falta completamente de educación y de autocontrol, ¿no? Y también a la ignorancia de no saber que todo lo que vive ese niño va a tener un impacto a corto, a medio y a largo plazo en su vida para siempre. O sea, no es lo mismo que a mí me pase algo ahora con mis 44 años que me haya pasado con 5 o con 7. O sea, no tiene nada que ver. De hecho, está demostrado que los niños que sufren violencia doméstica, su cerebro se reestructura de manera diferente y luego canalizan la vida, las emociones y todo lo demás de una forma a veces disfuncional debido a esa forma, debido a esas formas y a ese lenguaje o a ese tipo de violencia que han recibido de forma continuada durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, es difícil porque además es que es difícil de identificar. Porque claro,
Estas personas luego, de puertas hacia afuera, puede ser desde un alto ejecutivo hasta el panadero del barrio, es muy difícil de identificar. Lucía, entiendo perfectamente tu éxito, después de haberte conocido y charlando un rato aquí contigo. Ha estado pendiente de nuestra conversación Luis del Val. Quiere dejar reflejado lo que él ha visto y te queremos regalar este retrato de lo que hemos vivido aquí en este tiempo de entrevista. Querido Luis, si te parece, ¿cómo has visto a Lucía? Hay que reconocer que es una persona de firmes decisiones. El estudio de grabación goza de una temperatura muy adecuada para guardar langostinos frescos durante un par de semanas, pero puede que no sea la más propicia para una conversación. Al comprobarlo, Lucía ha declarado que no se iba a quitar el abrigo para que hiciera juego con las estanterías de libros. Una amabilidad llena de sabias relaciones públicas y pragmatismo. Ese espíritu práctico se ve enriquecido con una firmeza de carácter puesta de manifiesto cuando los estetas de la grabación le han invitado a que se despojara del abrigo. No ha cedido, es decir, que sabe lo que quiere, sabe defenderlo y lo hace con amables maneras. Es didáctica en las explicaciones y la prueba es que incluso una persona tan torpe como yo las ha entendido. Además, sabe proyectar las experiencias emocionales. En realidad, alguien que escribe es una persona que lo hace para intentar explicarse el mundo y explicarse lo que le sucede a los demás a través de las propias experiencias. No padece ninguna dependencia estética, las manos desnudas de anillos, las uñas ausentes de colores, la ropa cómoda, lo mismo que las botas para caminar. La vanidad aguardará en otros ámbitos profesionales o sociales, pero no en el atuendo. Hay un deseo de afirmación personal en esa sujeción de las rodillas con las manos, del mantenimiento de sus posturas y convicciones. Y esa sujeción ha sido más fuerte e intensa cuando ha hablado del dolor de los niños y sus padres. Esa vulnerabilidad ante el dolor será la redención de cualquiera de sus defectos. Oh, ¡qué bonito! Bueno, pues es el retrato que te ha regalado Luis del Val. ¡Qué bonito, Luis! Muchas gracias. Bueno, Lucía, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, como se dice que todo hombre tiene un alma de niño, ¿no? Que vuelve a la infancia, para mí eres ya Lucía, mi pediatra. ¡Ay, qué bien, qué bonito! Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy amable. Gracias a vosotros. Los pediatras tendemos a poner el niño en el centro de todo y desde mi punto de vista esto es un error. El centro es la familia, porque para que ese niño esté bien yo necesito que estos padres estén bien y que tengan esos cables a tierra, que yo muchas veces les digo, soy vuestro cable a tierra.